Él aceptó imitar a McFarlane, y el cuerpo de la desgraciada pasó a la mesa de disección. Como era costumbre, nadie hizo el menor comentario ni pareció reconocerla. Una tarde, después de haber terminado su trabajo, Fetz entró en una taberna y encontró allí a McFarlane, sentado con un extraño. Era un hombre pequeño, pálido y de cabellos muy oscuros y ojos negros como carbones. Su cara parecía prometer una inteligencia y un refinamiento que sus modales se encargaban de desmentir, ya que al conocerlo más de cerca, resultó ser tosco, vulgar y estúpido. Aquel hombre ejercía, sin embargo, un control muy notable sobre McFarlane. Le daba órdenes como si fuera el gran bajá. Se indignaba a la menor discusión o demora y hacía groseros comentarios sobre el servilismo con el que era obedecido. Esta grosera persona manifestó una inmediata simpatía hacia Fetz. Trató de ganárselo invitándolo a beber y le honró con extraordinarias confidencias sobre su pasado. Si una décima parte de lo que confesó era verdad, se trataba de un bribón de lo más odioso, y la vanidad del muchacho se sintió halagada por el interés de un hombre tan experimentado. Yo no soy precisamente un ángel, hizo notar el desconocido. Pero McFarlane, este muchacho, Toddy McFarlane le llamo yo. Toddy, pide otra copa para tu amigo, o ya verás. No me llames con ese maldito nombre, gruñó McFarlane. Escúchalo. ¿Alguna vez has visto a los muchachos tirar al blanco con sus cuchillos? A él le gustaría hacer eso por todo mi cuerpo, dijo el desconocido. Nosotros los médicos tenemos una manera mejor que esa, dijo Fetz. Cuando no nos agrada un amigo, si está muerto, lo llevamos a la mesa de disección. McFarlane le miró enojado, como si aquella broma fuera muy poco de su agrado. Pasó la tarde. Gray, porque tal era el nombre del desconocido, invitó a Fetz a cenar con ellos. Ordenó un festín tan suntuoso que la taberna entera tuvo que movilizarse, y cuando todo estuvo hecho, ordenó a McFarlane que pagara la cuenta. Se separaron ya de madrugada. El tal Gray estaba completamente borracho. McFarlane, sereno sobre todo a causa de la indignación, reflexionaba sobre el dinero que se había visto obligado a malgastar y las humillaciones que había tenido que soportar. Fetz, con varios licores cantándole dentro de la cabeza, volvió a su casa con pasos inciertos y una mente completamente aturdida. Al día siguiente, McFarlane faltó a clase y Fetz sonrió para sus adentros.
al imaginárselo todavía acompañando al insoportable Gray, de taberna en taberna. Tan pronto como quedó libre de sus obligaciones, se puso a buscar por todas partes a sus compañeros de la noche anterior, pero no consiguió encontrarlos en ningún sitio, de manera que volvió pronto a su habitación. Se acostó enseguida y durmió el sueño de los justos. A las 4 de la mañana le despertó la señal acostumbrada. Al bajar a abrir la puerta, grande fue su asombro cuando descubrió a McFarlane con su calesín. Y dentro del vehículo, uno de aquellos horrendos bultos alargados que también conocía. ¿Qué? ¿Cómo?, exclamó. ¿Has salido tú solo? Pero McFarlane le silenció bruscamente, pidiéndole que se ocupara del asunto que tenían entre manos. Después de subir el cuerpo y depositarlo sobre la mesa, McFarlane al principio hizo un gesto como si se fuera. Después se detuvo y pareció dudar. Y luego: «Será mejor que le veas la cara», dijo avergonzado. «Será mejor que lo hagas», repitió al ver que Fetz se le quedaba mirando asombrado. «¿Pero dónde? ¿Cómo? ¿Y cuándo lo conseguiste?», gritó el otro. «Mírale la cara», fue la única respuesta. Fetz titubeó y le asaltaron extrañas dudas. Contempló al joven médico y después al cuerpo. Luego volvió otra vez la vista hacia McFarlane. Finalmente hizo lo que se le pedía. Aunque había anticipado el espectáculo que verían sus ojos, la sorpresa fue cruel. Ver inmovilizado por la rigidez de la muerte y desnudo sobre aquel tejido de arpillera al hombre al que había dejado bien vestido y con el estómago satisfecho en el umbral de una taberna, despertó hasta en el atolondrado Fetz algunos de los terrores de la conciencia. Un cras tibi resonó en su alma, pues dos personas a quien había conocido habían terminado sobre las heladas mesas de disección. Sin embargo, aquellas eran solo preocupaciones secundarias. Lo que más le importaba era Wolf. Al no estar preparado para enfrentarse con un desafío de tanta importancia, Fetz no sabía cómo mirar a su camarada a la cara. No se atrevió a mirarlo a los ojos, y le faltaban tanto las palabras como la voz con que pronunciarlas. Fue McFarlane quien dio el primer paso. Se acercó silenciosamente por detrás y puso su mano con suavidad, pero con firmeza, sobre el hombro del otro. «Richardson puede quedarse con la cabeza», dijo. Richardson era un estudiante que desde tiempo atrás se venía mostrando muy deseoso de diseccionar
esa parte del cuerpo humano. No recibió ninguna respuesta y el asesino prosiguió. Hablando de negocios, debes pagarme. Feds encontró una voz que no era más que una sombra de la suya. ¿Pagar?, vociferó. ¿Pagarte por eso? Bueno, sí, por supuesto que debes hacerlo. No tienes más remedio, desde cualquier punto de vista que lo consideres. Yo no me atrevería a darlo gratis, ni tú a aceptarlo sin pagar. Nos comprometería a los dos. Este es otro caso como el de Jane Galbraith. Y mientras haya cabos sueltos, tenemos más razones para actuar como si todo estuviera en perfecto orden. ¿Dónde guarda su dinero el viejo K? Allí, contestó Feds con voz ronca, señalando al armario. Entonces, dame la llave, dijo el otro, extendiendo la mano. Después de un momento de vacilación, McFarlane no pudo reprimir un tic nervioso. Manifestación insignificante de un inmenso alivio al sentir la llave entre sus dedos. Abrió el armario, sacó pluma, tinta y un libro que estaba en un compartimiento, y del dinero que había en un cajón, tomó la suma adecuada para la ocasión. Ahora, mira, dijo McFarlane, ya se ha hecho el pago. Primera prueba de tu buena fe. Primer escalón hacia tu seguridad. Pero todavía tienes que asegurarlo con un segundo paso. Anota el pago en tu libro y estarás ya en condiciones de hacer frente al mismo demonio. La mente de Feds fue un torbellino de ideas, pero al comparar sus terrores, terminó triunfando el más inmediato. Cualquier dificultad le pareció casi insignificante comparada con una confrontación con McFarlane. Dejó la vela que había sostenido todo aquel tiempo y con mano segura anotó la fecha, la naturaleza y el monto de la transacción. Y ahora, dijo McFarlane, es justo que te quedes con el dinero. Yo he cobrado ya mi parte. Por cierto, cuando un hombre de mundo tiene un poco de suerte y tiene unos cuantos chelines extra en el bolsillo, me avergüenza hablar de ello, pero hay una regla de conducta para esos casos. No hay que dedicarse a invitar, ni a comprar libros caros para las clases, ni a pagar viejas deudas. Hay que pedir prestado en lugar de prestar. McFarlane, empezó Feds, con voz todavía un poco ronca. ¿Acaso tengo que ponerme un nudo alrededor del cuello para complacerte? ¿Para complacerme?, exclamó Wolf. Oh, vamos. No has hecho más que lo que estabas obligado a hacer. Supongamos que me meto en problemas. ¿Qué sería de ti?
Este segundo y pequeño asunto se deriva claramente del primero. El señor Grey es la continuación de la señorita Galbraith. No se puede empezar y luego parar. Si empiezas, tienes que seguir adelante. Esa es la verdad. Los malvados nunca encuentran descanso. Una horrible sensación de oscuridad y una clara conciencia de la perfidia del destino se apoderaron del alma del infeliz estudiante. «Dios mío», exclamó, «¿qué es lo que he hecho? ¿Y cuándo es que comencé con todo esto? ¿Qué hay de malo en que a uno lo nombren asistente? El que sirve quiere ese puesto, y es posible que el que sirve lo haya conseguido. ¿Acaso él se habrá encontrado en esta misma situación? Mi querido amigo», dijo McFarlane, «qué ingenuidad. ¿Acaso te ha pasado algo malo? ¿Es que puede pasarte algo malo si tienes la lengua quieta? ¿Es que todavía no te has enterado de lo que es la vida? Hay dos categorías de personas: los leones y los corderos. Si eres un cordero, terminarás sobre una de esas mesas, como Gray o Jane Galbraith. Si eres un león, seguirás vivo y tendrás un caballo como tengo yo, como lo tiene K, como todas las personas con inteligencia o con valor. Al principio se titubea, pero mira acá. Mi querido amigo, eres inteligente, tienes valor, yo te aprecio y K también lo hace. Has nacido para ir a la cabeza, dirigiendo la cacería, y yo te aseguro, por mi honor y mi experiencia de vida, que dentro de 3 días te reirás de estos espantapájaros, tanto como un colegial que presencia una farsa. Y con esto, McFarlane se despidió y abandonó el callejón con su calesín para ir a resguardarse antes del alba. Así, Fed se quedó solo con sus remordimientos. Vio los peligros que le amenazaban. Vio con indecible horror el pozo sin fondo de su debilidad, y cómo de concesión en concesión había descendido a cómplice e indefenso y a sueldo. Hubiera dado el mundo entero por haberse mostrado un poco más valiente en el momento oportuno, pero no se le ocurrió que todavía podría hacerlo. Pero el secreto de Jane Galbraith y las palabras malditas escritas en aquel libro habían cerrado su boca definitivamente. Pasaron las horas y los alumnos empezaron a llegar. Se fue haciendo entrega de los miembros del infeliz Gray a unos y a otros, y los estudiantes los recibieron sin hacer el menor comentario. Richardson manifestó su satisfacción
al dársele la cabeza. Y antes de que sonara la hora de la libertad, Fetz temblaba exultante al darse cuenta de lo mucho que había avanzado en el camino hacia la seguridad. Durante 2 días, siguió observando con creciente alegría el terrible proceso de enmascaramiento. Al tercer día, McFarlane reapareció. Había estado enfermo, o eso dijo, pero recuperó el tiempo perdido con la energía que dirigía a los estudiantes. A Richardson le brindó más su ayuda y dio sus consejos de manera especial. Y el alumno, animado por los elogios del asistente, trabajó muy deprisa, lleno de esperanzas, pues veía la medalla ya en sus manos. Antes de que terminara la semana, se había cumplido la profecía de McFarlane. Fetz había sobrevivido a sus terrores y había olvidado su bajeza. Comenzó a enorgullecerse de su valor y logró reconstruir la historia de tal manera que podía rememorar aquellos sucesos con malsano orgullo. A su cómplice lo veía poco. Se encontraban en las clases, por supuesto. También recibían juntos las órdenes del señor K. A veces, intercambiaban 1 o 2 palabras en privado, y McFarlane se mostraba de principio a fin particularmente amable y jovial. Pero estaba claro que evitaba cualquier referencia a su secreto. E incluso cuando Fetz susurraba que había decidido unir su suerte a la de los leones y rechazar la de los corderos, él solo se limitaba a indicarle con una sonrisa que guardara silencio. Finalmente, se presentó una ocasión para que los dos trabajaran juntos de nuevo. En la clase del señor K, volvían a escasear los cadáveres. Los alumnos se mostraban impacientes, y era parte del trabajo del maestro estar siempre bien abastecido. Al mismo tiempo, llegó la noticia de que iba a efectuarse un entierro en el rústico cementerio de Glencorse. El paso del tiempo ha modificado muy poco el lugar en cuestión. Estaba situado, como ahora, en un cruce de caminos, lejos de toda vivienda humana y bajo el follaje de 6 cedros. Se escuchaban los balidos de las ovejas en las colinas de los alrededores, los riachuelos a ambos lados, uno cantando con fuerza entre las piedras y el otro goteando furtivamente de estanque en estanque. Se oía el rumor del viento en los viejos castaños florecidos. Y una vez a la semana, la voz de la campana y las viejas melodías del chantre eran los únicos sonidos que perturbaban el silencio de la iglesia rural. El resurreccionista, por usar un término de la época, no se dejó disuadir por ninguno de los aspectos de la piedad tradicional. Era parte de su trabajo
profanar los pergaminos y las trompetas de las antiguas tumbas, los caminos recorridos por los pies devotos y afligidos, y las ofrendas e inscripciones que testimonian el afecto de los que aún siguen vivos. En las zonas rústicas, donde el amor es más tenaz de lo común, y donde algunos lazos de sangre o camaradería unen a toda la sociedad de una parroquia. El ladrón de cadáveres, en lugar de sentirse repelido por el natural respeto, agradece la facilidad y ausencia de riesgo con que puede llevar a cabo su tarea. A los cuerpos que habían sido entregados a la tierra, con la gozosa expectativa de un despertar muy diferente, les llegaba esa resurrección apresurada a la luz de la linterna y atormentada por la pala y el azadón. El ataúd fue forzado y rasgada la mortaja. Los melancólicos restos, vestidos de arpillera, después de ser sacudidos durante horas por caminos apartados, incluso privados de la luz de la luna, eran finalmente expuestos a supremas indignidades ante una clase de muchachos boquiabiertos. Así como dos buitres pueden abalanzarse sobre un cordero moribundo, Fetz y McFarlane se lanzaban sobre una tumba en aquel verde y tranquilo lugar de descanso. La esposa de un granjero, una mujer que había vivido 60 años y había sido conocida por su excelente mantequilla y su bondadosa conversación, había sido arrancada de su tumba a medianoche y transportada desnuda y sin vida a esa ciudad lejana a la que ella siempre había honrado, vistiendo sus mejores galas dominicales. El lugar que le correspondía junto a su familia iba a estar vacío hasta el día del juicio final. Su cuerpo inocente y casi venerable habría de ser expuesto a la fría curiosidad del anatomista. Una tarde, los viajeros se pusieron en camino, envueltos en sus capas y provistos con una botella de formidables dimensiones. Llovía sin descanso, una lluvia densa, fría y azotadora. De vez en cuando soplaba una ráfaga de viento, pero la cortina de lluvia acababa con ella.